Hola, buenos días a todos. Gracias por conectarse. En breve comenzamos. En unos 5 minutitos, damos inicio al webinar. Gracias. Hola, para las personas que se están integrando, en un momento más comenzamos.
Hola, hola, ¿qué tal? Auditorio, ¿cómo están? Esta es tercera llamada. Vamos a comenzar con nuestro webinar, Administración de la Identidad mediante Directorio Activo. Me presento, yo soy Rodrigo Guerrero, buenos días, gerente comercial de PCO. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Vamos a hablar de un tema esencial para cualquier organización moderna. Esta es la administración de identidad mediante directorio activo. Antes de comenzar, les voy a compartir rápidamente quiénes somos y el porqué de este webinar. Nosotros queremos marcar una diferencia en la forma en que protegemos todo nuestro entorno digital. PCO, profesionales en computación, nuestra empresa es una empresa 100% mexicana. Ayer justamente cumplimos 29 años. Feliz cumpleaños a nosotros. Y en el sector tecnológico somos Partner Platinum de Dell Technologies, lo que nos permite ofrecer soluciones de clase mundial con atención muy personalizada y cercana, con expertos. Y nuestra propuesta de valor se materializa en PCO Shield 360. Esta es una solución integral de ciberseguridad que combina diferentes aspectos, como es una evaluación experta sobre las vulnerabilidades, protección avanzada contra amenazas a las que hoy estamos expuestos y expuestas todas las empresas como ransomware o pérdida de información. Tenemos consultoría estratégica y también una respuesta y monitoreo 24/7. Con PCO Shield 360, tu equipo se puede enfocar en el negocio, en las cuestiones estratégicas y la continuidad del mismo, mientras nosotros pues les podemos blindar con un conjunto de soluciones en el mundo digital, con este ecosistema de soluciones integrales de ciberseguridad. Bien, dicho esto, este webinar tiene como objetivo concientizar, es una campaña de awareness sobre la importancia de una gestión efectiva de identidades, ya que con una correcta administración se puede prevenir hasta el 80% de los ciberataques. Esperamos que esta sesión les brinde herramientas prácticas y conocimiento valioso para que puedan fortalecer su seguridad. Y ahora, sin más, lo dejamos con nuestro experto, Eduardo Hernández, quien nos va a guiar en esta sesión. Lalo, por favor, adelante, amigo. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Me escuchan bien? Correcto, sí. Perfecto. Bueno, pues muy amables. Creo que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? La administración de identidad mediante el directorio activo, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Bienvenidos a este webinar. Vamos a hablar de la administración de la identidad mediante el directorio activo y vamos a explorar por qué la identidad es el nuevo perímetro de seguridad, ¿no? Para esta presentación estuve trabajando mucho en la agenda y bueno, pues básicamente la agenda que les voy a presentar es platicar un poquito qué es la identidad digital. Y para entender la identidad digital, pues tenemos que ver un poquito de la historia de Windows, ¿no? Cómo ha evolucionado la identidad de usuarios, principalmente a través de las versiones de Windows que ha habido hasta el día de hoy. También el concepto del directorio activo, tal vez muchos lo hemos oído, pero tal vez muchos no lo hemos entendido, y cómo ha evolucionado a algo que se llama Entra ID, que son acrónimos que ha usado Microsoft a través del tiempo. Entendiendo la identidad del directorio activo, vamos a platicar un caso de uso de cómo podemos usar la identidad para proteger datos y vamos a hacer un caso práctico rápidamente. Y al final vamos a hablar un poquito de los retos y futuros de identidad. Si hay un poquito de espacio, pues les pediría que todas las preguntas las pudiéramos contestar al final. Hay un chat de preguntas y respuestas, entonces ahí les pediría. Y pues bueno, dicho lo anterior, pues entrando en materia, pues entremos directamente. ¿Qué es la identidad digital, no? La identidad digital, estuve buscando muchas definiciones y esta me encantó. La identidad digital es la representación única, verificable y gestionable de una entidad. Y aquí lo que me gustó mucho es que la entidad o ente, como también alguna vez me comentaba Manuel en otro webinar, se refiere a la persona, dispositivo, sistema, proceso o inclusive puede ser un aplicativo, ¿no? Como parte de un sistema, ¿no? Entonces la identidad básicamente se usa para permitir controlar y auditar el acceso de recursos dentro de un entorno seguro, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel dentro de una organización, ¿no? Y fíjense bien que el tema de identidad, normalmente cuando ustedes ven esto en Internet, pues se refiere mucho a la identidad personal, ¿no? Pero realmente la identidad también puede existir mucho a nivel de dispositivos también, ¿no? Antes definíamos las redes y los servidores, ¿no? Hoy los atacantes siempre
atrapar las credenciales de los usuarios, ¿no? El 80% de las brechas de seguridad inician precisamente con el robo de usuarios, ¿no? Y de contraseñas, ¿no? Si no controlas la identidad, pues no controlas todo, ¿no? Entonces, básicamente nos hemos esforzado mucho en el tema de seguridad, pues en proteger el dispositivo, ¿no? Pero a final de cuentas, todo siempre se buscar las credenciales de acceso, ¿no? Y un acceso indebido, pues puede ser muy caótico, ¿no? Porque básicamente puedes violar controles de autentificación y auditoría como tal, ¿no? Y algo que pasa mucho es que si las cuentas que viven en un directorio activo, que es un directorio corporativo, no la desactivas cuando hay altas, bajas y cambios de un empleado o movimientos, digamos, entre, digamos, socios de negocio, pues estas credenciales quedan expuestas, ¿no? Se pueden robar y un tema es que también hoy en día la identidad se tiene que reforzar con temas de multifactor authentication y auditoría, ¿no? Básicamente. Entonces, la conclusión es que si tú controlas la identidad, puedes controlar el acceso, pero si pierdes la identidad o ese control, pues obviamente pierdes el control de todo. Ahora, hablando de un poquito también de la identidad, existe un modelo que se llama IAAA, y este modelo no proviene digamos, de un autor, sino es un modelo conceptual que está ampliamente aceptado en el campo de ciberseguridad, especialmente los campos o marcos como CIPS, ISO, NIS, etcétera, como tal, ¿no? Y básicamente la gestión de la identidad en el directorio activo se basa en 4 preguntas claves. ¿Quién eres? Puedes probarlo. ¿Qué estás autorizado a hacer y qué hiciste, ¿no? Entonces aquí entra prácticamente lo que es identificación, autentificación, autorización y auditoría. ¿Qué es la identificación? Pues básicamente se responde con la pregunta ¿quién eres? ¿No? Y es básicamente por el medio por el cual identificamos a una persona desde una perspectiva única, ¿no? Que puede ser un usuario, una dirección de correo, una identificación, etcétera, ¿no? La autentificación, una vez de que te identificas, pues obviamente tengo que probar, ¿no? De quién eres, quién dices que ser, ¿no? Y eso tiene que ver con un componente que es dame algo que me dé certidumbre de que dices quién eres ser, ¿no? Como puede ser una contraseña, un token, un certificado, y hoy en día que se usa mucho el multifactor authentication. Ya una vez que te identifico y digamos te identifico y te autorizo, pues ahora lo que tengo que revisar es, bueno, ¿qué puedes hacer, no? Ya una vez que estás autentificado, tengo que revisar qué puedes hacer, qué nivel de privilegios te voy a dar, qué puedes hacer dentro de un sistema, puedes imprimir, puedes copiar un archivo, etcétera, como tal, ¿no? Y la otra parte del modelo, pues es tener una bitácora de todos los cambios que se hacen, ¿no? Principalmente a nivel de auditoría, ¿no? Y esto es vital para detección de incidentes, cumplimientos normativos o análisis forenses cuando hay un problema como tal. Ahora, ¿cómo se relaciona la identidad digital en una organización? La identidad digital define quién eres en el mundo digital. Y cuando esto lo llevamos al mundo corporativo, el Active Directory representa un sistema que administra, valida y protege esta identidad dentro de una organización. En pocas palabras, podemos decir que el directorio activo es el guardián de las identidades digitales. Decide quién entra, a qué accede y qué puede hacer. Dicho lo anterior, pues vamos a hablar un poquito definiendo, digo, ya habiendo definido lo que es la identidad y cómo juega en el directorio activo, vamos a hablar un poquito de la historia de Windows, ¿no? De cómo ha evolucionado desde el 1985 que nació realmente Windows con MS2 hasta el día de hoy que es Windows 11, ¿no? Las versiones que hemos visto como tal es que Windows es la evolución de un entorno gráfico, ¿no? Empezó con un sistema operativo que después cargabas un sistema operativo, después cargabas un Windows como tal. Y el sistema operativo pues, nació en 1985, ¿no? Algo que fue muy famoso en los años 90, y sobre todo en 95, 90 y 92, es la introducción de Windows 3.0 y 3.1, que fueron de las primeras versiones gráficas y fueron muy exitosas en la parte de Windows, ¿no? Esto evolucionó y fue evolucionando a través del tiempo y Windows en 1992 sacó una herramienta que se llama Windows for Workgroups, Windows para trabajo en grupo 3.11, que fue, digamos, el punto éxtasis de Windows, pero aquí se empezó a introducir la parte de conectividad, incluyendo digamos, un cliente de mail, que es lo que hoy en día conocemos como Outlook, pero solamente funcionaba como mail, y posteriormente vino otra aplicación que se llama el Schedule, ¿no? Que vienen por separados, ¿no? Windows para trabajo en grupo empezó a meter, que también venía de la herencia de LAN Manager de los 90 de Microsoft, empezó a meter un protocolo propietario de Microsoft que era NetBEWI, pero esos protocolos
Windows no se podían, digamos, es como si ahorita se conectaran a un access point y no podían salir a Internet. Realmente fue hasta Windows 95 que fue un cambio radical, un hito importante en Microsoft, donde ya se metió la parte de TCP/IP y vino el boom principalmente de Internet, ¿no? Con la parte del protocolo. Y más adelante, pues bueno, obviamente vino un productazo que es XP, o sea, vino 95, 98, y vino XP a juntar dos líneas de producto que ahorita voy a platicarles más. Vino Windows 8, que intentó borrar un tema del botón de inicio, que fue un gran rechazo y tuvo que Microsoft que regresar. Y hoy pues estamos evolucionando mucho con las dos versiones que actualmente están soportadas, es Windows 10 y Windows 11, ¿no? Y propiamente, pues a pesar de todo el tiempo, pues Microsoft sigue siendo una marca dominante en lo que se refiere a sistemas operativos. Y dentro de esa tabla también hay algo que, en esa tabla más o menos pongo básicamente la historia de las versiones de Windows desde el 85 al 25, cómo empezaron las partes de Windows. Eh, es muy común en el medio decir que después de un gran sistema operativo, Microsoft saca uno que no es tan bueno y luego saca otro mejor. Entonces, ha habido esa historia así como que se ha repetido en el tiempo, ¿no? Como tal, ¿no? Windows 3, 0 fue un exitazo. Windows 3.1 vino a revolucionar, pero la verdad, Windows for Workgroups en el 92 fue un tema importante, ¿no? Después vino NT. NT vino a meter una parte muy importante porque apareció el primer, digamos, directorio, o sea, como el directorio activo que se llamaba Security Account Manager, donde se almacenaban las cuentas de usuario. Aquí lo que estamos viendo en esta tabla es, digamos, no es la línea, digamos, de los Windows Client, no es de los servidores, ¿no? Como pueden ver, de Windows 3.1, 95, 98 y hasta Millennium, hasta el 2000, Microsoft separaba, digamos, las versiones de Windows en consumo y las partes corporativas empezaron con NT en el 93 y se llamaban principalmente, eran las versiones Workstation, ¿no? Realmente fue hasta Windows XP cuando Microsoft decidió irse por la línea de NT, que traía toda la parte muy robusta, porque NT también fue un hito muy importante en lo que es estabilidad y manejo de aplicaciones. En 95, 98, 98 se sufría mucho, ¿no? Con el tema de compatibilidad, pantallas azules como tal, ¿no? Entonces realmente fue Windows XP donde empiezan a hacer la diferencia entre lo que es el Windows Home, el Professional, y hoy en día pues esa diferencia sigue siendo como tal, ¿no? Hay versiones Home son para usuario, que realmente no tienen que meterse a un dominio, que ahorita vamos a hablar que es un dominio, y Professional pues es para el ambiente corporativo, ¿no? Y de XP pues bueno, vino saliendo varias versiones. Vista, que fue más, que pasó a la historia más como consume recursos. Windows 7 corregir muchas cosas y a mejorar la parte de XP. Bueno, que déjenme decirles algo. En la parte de XP hubo un cambio radical, ¿no? Algunas personas comentan que inclusive la versión de XP, el Service Pack 3, era otro Windows totalmente diferente. Y esto fue un tema también, un hito muy importante, porque Microsoft no le daba mucho peso al tema de seguridad. Realmente fue hasta Windows XP cuando se le metió un fuerte peso a la seguridad. Por eso también se cambió la línea de producto, ¿no? En XP se introdujo principalmente el firewall, que no existía, y bueno, hubo un momento en que Microsoft pues, tenía un tema de vulnerabilidades muy fuertes, ¿no? Aunado con la familia de los servidores, ¿no? Después de Windows 7, bueno, vino una historia muy triste, la del cuando cancelaron el botón del Home, que fue un catástrofe cuando venía el tema de las tablets. Microsoft tuvo que reconocer, lo tuvo que regresar en Windows 10 y bueno, en Windows 11, ¿no? Ahora, ¿qué nos ha dicho Microsoft? Microsoft lo que nos ha dicho es que en Windows 11, posiblemente a partir de que salió en el 2021, no vamos a ver un Windows 12, 13, 14, sino lo que ha estado haciendo Microsoft es estando sacando releases que era muy parecido a lo que son los Service Pack, ¿no? Entonces, normalmente Microsoft saca releases 2 veces al año. Entonces, del 21 sacaron, el primero es el año y el HAL que viene. Entonces, vino un HAL del 21, 22, 23 y 24, ¿no? Que han sido cambiando, ¿no? Y otro tema que es muy importante y que debemos de recordar es que el próximo 14 de octubre Microsoft ya anunció que Windows 10 va a terminar digamos, se descontinúa el tema de recibir soporte y sobre todo los parches de seguridad. Si alguien quiere seguir utilizando Windows, pues tendrá que pagarle alrededor de $60 a Microsoft para continuar con eso, ¿no? Pero eso es muy importante, ¿no? Hoy en día, pues básicamente Microsoft está empujando y con todo el tema de Copilot, inteligencia artificial, a que todo el mundo adopte Windows 11, ¿no? Entonces, esta es una fecha muy importante.
Para Windows 11 necesitas tener un equipo de octava generación para adelante que soporta un chip que se llama TPM, que es para la seguridad. Entonces, pues bueno, ahorita el tema es que, pues bueno, desde el 2014 que salió Windows 10, pues bueno, ya prácticamente Microsoft lo está jubilando después de 10 años, ¿no? De estar en el mercado. Ahora, hablemos, ya una vez que hablamos de los usuarios y de las versiones de Windows, hablemos de las cuentas de usuario. En las cuentas de usuario, en una computadora existen tres perfiles de usuario. Vamos a encontrar cuentas locales, que son, digamos, cuentas que existen solamente en el equipo, cuentas que pueden estar pegadas a un dominio, a un directorio activo de la organización, y hoy en día las cuentas que son, digamos, en Azure, ¿no? Que es una cuenta de dominio, pero que están principalmente reflejadas en la nube. Y también existen cuatro tipos de uniones a los equipos. Para que las uniones puedan tener una cuenta de dominio en la nube, pues tienen que formar parte de un dominio, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas en una cuenta local, no tienes un directorio activo, normalmente tu equipo se una a un grupo de trabajo. Cuando tú tienes una cuenta de dominio, normalmente tu equipo se une a un dominio, que el Active Directory en sus orígenes existía on-premises, es decir, hay un servidor que está en tu infraestructura de red y básicamente tú te logueas con una cuenta de dominio a un servidor de dominio que es partícipe del directorio activo. Pero hay muchos usuarios que hoy en día pues ya nacieron en la nube, ¿no? O sea, nunca tuvieron algo on-premises, sino que fueron totalmente nubes. Entonces, lo que haces es que este equipo pues lo unes a lo que se llama Azure AD o que se llama a Entra ID. Pero también ha sucedido que tenemos clientes viejitos que venían con el directorio activo antes y bueno, y ahora quieren usar la parte de nube. Entonces se da una unión híbrida, ¿no? Que es básicamente tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? La parte on-premises y la parte on-client. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque obviamente hay una relación, obviamente, entre los usuarios y el tipo de unión, ¿no? Un equipo local, como bien decíamos, siempre va enfocado a cuentas locales y el típico uso es un hogar, una pyme muy pequeña que no tiene infraestructura de servidores. El dominio ya tiene que ver con usar en una empresa con una red corporativa on-premises y en Azure tiene que ver con empresas que están empezando o que nacieron en la nube o que tienen a toda la gente regada remotamente como tal, ¿no? Y bueno, pues hay muchas organizaciones que tienen, digamos, servidores on-premises y en la nube, ¿no? Entonces, para esos casos, pues necesitas tener un ambiente híbrido, ¿no? ¿Por qué? Porque el dominio se va sincronizando hacia la nube y obviamente tienes que tener esos privilegios para poder acceder a servidores que están tanto en tu red corporativa como que están en la nube como tal, ¿no? Y de ahí nació el tema híbrido. Ahora, dentro de los perfiles de usuario, la cuenta local no necesita internet ni correo electrónico, ¿no? Todo es local. La configuración de documentos y perfiles se guardan en una cosa que es el perfil de usuario. Es decir, cada vez que tú metes un usuario administrador o el nombre que tú quieras, ese perfil va cambiando, ¿no? Ese perfil es el que define toda la configuración de el screensaver, si el Excel tiene la barra o sea, cómo tienes el orden del quick bar, los settings del control panel, los colores, el tamaño del fondo, todo eso se guarda en un perfil de usuario, ¿no? Entonces, normalmente una cuenta local tiene como atributo toda esta información que se guarda, ¿no? Y cada usuario tiene una configuración y esa configuración vive solamente en el equipo de cómputo, ¿no? Entonces, es decir, que la seguridad solamente depende de ese equipo. Si a ti se te olvida la contraseña, pues bueno, pues es muy difícil poder entrar a ese equipo, ¿no? Como tal. Cuando entras en una cuenta de dominio, cuando participas en un parte de un dominio donde hay un servidor que viene desde la versión de NT 3.0, en adelante, el usuario inicia sus credenciales logueándose a un dominio. Y este dominio te permite que ese perfil de usuario, en vez de que viva en tu cuenta, que viva en tu cuenta local, digamos, en tu máquina local, se pueda mover o se pueda, digamos, mover a otros, a través del directorio a otros equipos. Es decir, si yo me logueo en otra máquina que participa en el dominio, todos sus atributos se van moviendo conmigo, ¿no? Porque esa información ya reside en el dominio, ya no reside propiamente en la cuenta local, ¿no? Que también reside como tal, ¿no? Y esto permite también a los administradores de TI, pues, gestionar la parte de forma centralizada. Pero ¿qué pasa cuando vives en la nube? En la nube, pues bueno, aquí es muy parecido, nomás que aquí en vez de que el directorio activo esté en premises, ahora los perfiles de usuario están en la nube. Esto significa que las credenciales no solamente te sirven para iniciar sesión en tu laptop, sino que la misma credencial te puede servir para iniciar una sesión en Office 365, Teams, SharePoint, o sea, usar todas estas aplicaciones que están en nubes, que son de SaaS, inclusive también funcionan en los dispositivos móviles, ¿no? Entonces, al mover toda esta parte a Azure, pues la experiencia se vuelve
central bonificada y multiplataforma, ¿no? Y aparte, pues Microsoft le mete el tema de multifactor para tener control de acceso condicional como tal, ¿no? Entonces, ahora, regresándonos un poco a la cuenta local. En la cuenta local también es importante que existen 3 roles de usuario. Y estos 3 roles de usuarios nacieron en NSD y se han conservado hasta el día de hoy, ¿no? Que es un usuario administrador, un usuario estándar y un invitado. Y aquí me detengo tantito en una cosa. Aquí empieza un tema que es muy clave, que es en el tema de seguridad, ¿no? Un usuario que es administrador, tiene control totalmente del sistema, puede instalar programas, puede cambiar configuraciones, es el todopoderoso como tal, ¿no? Entonces, el local administrador, que también se le llama como local admin, normalmente es el primer usuario que arranca el sistema operativo como tal. Existe otro usuario, que es el usuario estándar. Este usuario estándar no tiene los mismos privilegios de administrador y normalmente la mayoría de las aplicaciones, pues no se pueden, digamos, se pueden correr, pero no se pueden instalar, no puedes instalar parches. O sea, es decir, restringe mucho la autorización y lo que tú puedes hacer en el sistema. Y eso le da un atributo de ser más seguro a un usuario estándar. Aquí el tema es que el usuario estándar se empezó a introducir, digamos, antes se llamaba como limitado users, ha cambiado mucho, pero bueno, a partir de XP ya se conoce como usuario estándar, ¿no? Y hay un usuario que también por ahí existe, que es el invitado, ¿no? Que está deshabilitado por defecto, como tal, bueno, que tiene como que propósitos muy específicos para kioscos, muy puntuales como tal. Pero aquí es muy importante hacer la siguiente, resaltar lo siguiente. Cuando un atacante empieza a atacar a un equipo, normalmente siempre va a buscar el usuario invitado, va a tratar de escalar privilegios. Si todos tus usuarios son usuarios administradores, ya de entrada ahí tienes un hueco de seguridad, ¿no? Porque lo ideal es que los usuarios sean estándares y no sean administrador, y que la parte de administrador solamente sea el de TI o un power user como tal, ¿no? Y eso abre una brecha de seguridad, porque hay muchas aplicaciones que tienen muchas pymes, como por ejemplo aplicaciones que pueden ser el Compaq, el Aspel, todas estas digamos, de que son de facturación, normalmente siempre te piden que apagues el firewall y que tengas el administrador local. Hay algunas utilidades en el mercado que te pueden permitir que tú puedas acceder a las aplicaciones con los privilegios de administrador sin darle en sí al usuario todos los privilegios de administrador, ¿no? Entonces, por ahí, si tienen ese tema, pues ahí les podemos ayudar, ¿no? Pero lo que es muy importante es que no es bueno que todos los administradores sean locales. Si todos tus usuarios son administradores locales, ya le diste una ventaja al atacante, ¿no? En el momento que llega a robarte las credenciales y la identidad. Ahora, de las uniones de equipo, pues habíamos comentado que existe el grupo de trabajo, dominio, YASO y la unión híbrida, ¿no? Y bueno, bueno, pues aquí los casos de uso son principalmente el workgroup es hogar, pequeña, el dominio es empresa, Azure es empresas que empiezan en la nube y el híbrido, que ya lo hemos comentado, ¿no? En la unión de trabajo, cada equipo que maneja independiente, no hay un controlador central. Y eso se refiere a que normalmente siempre un equipo debe ser gestionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un equipo está en un grupo de trabajo que no participa en un dominio, pues toda la seguridad depende de la misma máquina como tal. Está totalmente centralizada y no hay políticas de seguridad. Cuando participa en un dominio, aquí heredas muchas cosas de las ventajas que tiene un controlador de dominio. Principalmente el tener la identidad controlada con las credenciales de dominio y poder aplicar una cosa que se llama los GPOs, que ahorita vamos a ver más adelante. El dominio también te permite empezar a dar permisos a carpetas, impresoras, aplicaciones a nivel de file share, o sea, digamos, privilegios a nivel de archivo o digamos de carpetas compartidas como tal, ¿no? Como impresoras, folders, etcétera, como tal. En la cuenta del dominio, toda la administración es centralizada por la gente de TI y controla prácticamente todos los dispositivos de la red corporativa, ¿no? En lo que se refiere a una unión de Azure AD, el equipo se registra directamente en la nube, ¿no? Y básicamente ese registro queda, su identidad del equipo como tal queda registrado en Entra ID. El tema aquí es que, digamos, cuando tienes este Quantum, no puedes gestionar, digamos, el equipo como lo puedes hacer con los GPOs, ¿no? Sino que aquí necesitas otra herramienta como es el Intune para poder gestionar más cosas como hoy en día se hace con GPO. Pero una de las ventajas que tienes al meterlo es que también el Multifactor Authentication puede funcionar con el acceso condicional dependiendo no solamente del usuario, sino de las características del equipo, ¿no? Y bueno, pues, aquí pues viene toda la parte de integración principalmente con aplicaciones que están en la nube, ¿no? Como tal, ¿no? Y
el entorno híbrido, pues bueno, como lo había comentado, pues unes lo mejor de los dos mundos, ¿no? Entonces, aquí puedes tener Multifactor Authentication en la nube y, digamos, on-premises, puedes aprovechar también toda la parte de los GPO, seguridad como tal, ¿no? Entonces, yo veo mucho la parte híbrida, la veo muy completa, sobre todo si tienes cuentas como tal, ¿no? Ahora, habiendo visto el tema de uniones y de perfiles de usuario, hablemos ahora de las cuentas de usuario. Tal vez algunos de ustedes se acordarán del famoso Hotmail, ¿no? Hotmail es una aplicación de correo que nació en 1996. Microsoft lo compró en 97 y lo integró a la marca de Microsoft Network, que es MSN Hotmail, ¿no? Durante estos años, todos los dominios, digamos, todas las cuentas que mucha gente usaba tenía el @hotmail.com, ¿no? Después, cuando metió Microsoft con Windows 95 el MSN, pues bueno, se empezó a adoptar el dominio de msn.com. Pero, ¿qué pasó después? Lo que se dio cuenta Microsoft es que también necesitábamos integrar no solamente en el correo, sino que necesitabas integrar una serie de componentes de comunicación como Skype, Messenger, exactamente. De ahí nació el famoso Windows Live. El Windows Live es una característica que tenía Microsoft, que se la adoptaba principalmente a las cuentas de Hotmail y MSN, pero ya se usaba mucho para tener una identidad, por eso se llamaba Live ID, una identidad viva como tal, ¿no? Y aquí nacieron también algunos correos como live.com. Y básicamente hoy en día todas las cuentas de correo pues, se convirtieron en una cuenta de Live ID, ¿no? Que también ya te permitían acceder a todos los servicios, no solamente al correo como tal, ¿no? En 2012, Microsoft reemplazó Hotmail por Outlook y bueno, y aquí empezaron a hacer también los correos de Outlook.com. Algunos de esos correos de Hotmail empezaron a desaparecer, otros simplemente siguen existiendo como tal. Y la figura del Microsoft Live dejó de usarse y fue reemplazado por lo que hoy se conoce como una Microsoft Account o cuenta de Microsoft. Y entonces, si se dan cuenta, hoy en día es muy importante hablar de la cuenta de Microsoft, pero nació con una evolución de Hotmail desde el correo y es una cuenta principalmente enfocada a una cuenta personal. ¿Y por qué comento esto? Porque también aquí empiezan a ser un problema o una confusión que se da a mucha gente. La cuenta personal de Microsoft tú la creas y la puedes registrar hoy en día con Outlook. Y eso te da capacidad para que puedas acceder a algunos servicios gratuitos como Skype, OneDrive, personal, etcétera, como tal, ¿no? Vive en la nube, o sea, como una cuenta de Microsoft. Y no solamente, y esta cuenta personal ya es un identificador, ¿no? Que puede ser con tu correo de Hotmail. Inclusive puede ser, inclusive muchas veces con un dominio personal, ¿no? Pero por ahí empieza una confusión. Los usos que se usan principalmente es para acceder principalmente todo lo que puedas comprar en el Microsoft Store como tal, y tú manejas la contraseña y tú manejas la cuenta de seguridad a través de meter otro correo de seguridad, ¿no? Entonces, y después nació también otra cuenta que es la cuenta profesional o educativa de Microsoft, que es algo similar, nomás que aquí la diferencia es que esta cuenta, en vez de que tú la crees de forma personal, como la de Hotmail o Outlook, esto te la crea una cuenta de departamento de TI. ¿Por qué? Porque está asociada a un dominio que ya existe. Y aquí empiezan mucho, estas cuentas profesionales también pueden ser mucho del tipo de Office 365. ¿Por qué? Porque hay un directorio activo atrás que guarda esta identidad como tal, ¿no? Y esto también te da recursos en ciertos paquetes administrativos que son, o planes como son de Office 365 empresariales, a Teams, SharePoint, One empresarial, licencias de Office 365, etcétera, como tal, ¿no? Y el control no lo haces tú, lo hace principalmente quien te da el acceso a esa cuenta profesional. Pero si se dan cuenta, aquí lo que pueden ver, y está en rojo, es que cuando me sale el login, si se dan cuenta, aparece el mismo correo, ¿no? Entonces, yo cuando entro con este correo me pregunta Microsoft, oye, ¿cómo te vas a loguear? ¿Como una cuenta personal o como una cuenta profesional? Y, wow, caray, esto sí es un tema, ¿no? Porque quiere decir que muchas veces, y este es un tema que se da mucha confusión, ¿no? Que una cuenta a un correo no necesariamente puede ser una cuenta profesional, puede ser personal o profesional. Aquí lo que es muy importante es que tiene dos tratamientos diferentes. La cuenta personal es la que tú controlas y la cuenta profesional o educativa es la que controlas con una suscripción normalmente de Office 365. Puede haber cuentas personales que estén administradas principalmente también con paquetes de suscripción de Office 365 familiar. Claro, claro, como tal, ¿no? Pero aquí es muy importante diferenciar que son dos tipos de cuentas totalmente diferentes, profesional y cuenta personal.
Habiendo dicho esto, ahora sí, hablemos del directorio activo. ¿Cómo evolucionó esto de, digamos, de on-premises y cómo llegó como tal? Y para hablar del directorio activo, pues obviamente cuando hablamos de la palabra directorio, pues tenemos que irnos a lo que es el directorio telefónico, ¿no? Un poquito. El directorio telefónico nació en 1878 en Estados Unidos y originalmente nació en este pueblito de New Haven. Y era una lista de 50 nombres, ¿no? Entonces, básicamente, era un directorio, digamos, básicamente muy pueblerino como tal, y bueno, pues aquí se apuntaba, ¿no? Y se iba publicando como tal, ¿no? Hubo una historia también que esto fue evolucionando a la sección amarilla, a los Yellow Page, que se conoce mucho en Estados Unidos, y lo que estuve encontrando es que el Yellow Page nació porque hubo un momento en algunos años, sobre todo en algunos años, donde se quedaron sin papel blanco y se tuvo que usar el papel amarillo, ¿no? Pero el color nació precisamente por la escasez del papel que tuvo como tal, ¿no? En México un poquito esto ha evolucionado mucho. En México el primer directorio lo generó una compañía que se llamaba Compañía Telefónica Mexicana, que ya para más adelante, en 1946, se convirtió en Telmex. Y tal vez esto algunos de ustedes se acuerdan, ¿no? El directorio en los años 80, normalmente todos los empleados de Telmex, cuando a principios de años, se iban con un diablito y tenían dos tipos de directorio, ¿no? El directorio blanco, que era un alistado de todas tenía el nombre de la persona y su teléfono, porque antes los teléfonos eran públicos y no eran privados. Y tenías la sección amarilla, ¿no? Principalmente como un directorio para acceder a proveedores como tal, ¿no? Hoy en día esto, pues ya, digamos, la sección amarilla, pues bueno, existe todavía en Internet como tal y existe en las páginas de Google, pero el directorio, pues ya como por el tema de privacidad, pues obviamente eso ya dejó de existir como tal, ¿no? Ahora, dicho esto como tal, pues bueno, pues pero a final de cuentas, pues estos directorios eran directorios estáticos como tal, ¿no? En el año 90, Microsoft, cuando ya tenía, digamos, un servicio de directorio que era principalmente basado en NT, pero no era suficiente escalable, ¿no? Usaba una base de datos muy sencilla, que era muy hackeable, se podía adivinar mucho con algunas herramientas el password de los usuarios. Fue realmente hasta en el año 2000 cuando Windows 2000 introdujo el concepto del directorio activo. Y el directorio activo principalmente se basó mucho en estándares que tenía la competencia, principalmente Novell, Lotus, Sun, y sobre todo que había mucho estándares de LDAP abierto como tal. Entonces, los estándares que adoptó Office, que adoptó Windows Server, principalmente con el directorio activo, fue basado principalmente en toda estructura de X500 LDAP, DNS y sobre todo la parte de autentificación con Kerberos, ¿no? El directorio activo fue un cambio totalmente revolucionario, vino a meter conceptos de autentificación y autorización de usuarios, vino a meter un tema de GPOs para gestionar políticas de seguridad, hacer hardening de equipos, dividió a los usuarios en objetos de unidades organizacionales, dominios, árboles, bosques, también separó la parte de cómo administrar los grupos de seguridad o distribución para el correo y de seguridad para dar permisos a ciertos recursos como tal. Se inventaron los grupos que son locales, globales y universales que podían ir a través de todo de un árbol de dominios como tal. Y también se estableció el tema de relaciones de confianza entre dominios y bosques, ¿no? Para cuando quisieras de dos organizaciones pudieran compartir información, usuarios y acceder a diferentes recursos como tal. En el tema de la autentificación, en los años 80, Microsoft usaba un protocolo que se llama LAN Manager, ¿no? Era muy inseguro, era muy débil, usaba contraseñas cortas como tal. Lo mejoraron con NT cuando metieron un componente que se llama LAN Manager, pero seguía siendo muy vulnerable a ciertos tipos de ataque. Realmente fue con Windows 2000 que se dio el gran salto de seguridad, porque ya se metió un protocolo que se llama Kerberos, y el Kerberos básicamente es un protocolo que básicamente maneja tickets, ¿no? Es tickets, tokens que se van cambiando, tickets que tienen una vigencia, y ese protocolo, pues inclusive hoy en día todavía es usado como tal, ¿no? En lo que se refiere al rol central del directorio activo y cómo contribuyó al control de las actividades, bueno, pues el directorio activo prácticamente se convirtió en el repositorio de identidades, en el repositorio de autentificación, de decir quién es el usuario, y esta también autentificación permitía también extender un único, un atributo que era un relajo en los años 90, que era tener un usuario para cada cosa, ¿no? El single sign-on nació también con el tema del dominio, y la idea es que en el directorio activo tú lo pudieras usar a través del DAP para que ese directorio activo lo puedas combinar
digamos, con un directorio telefónico, con aplicaciones, es decir, que el mismo usuario que usabas para el dominio pueda ser el mismo usuario que usabas para la telefonía, para un SAP, para una aplicación, etcétera, como tal, ¿no? Y como estaba basado, pues obviamente en el repositorio de identidad y autentificación, pues también te daba el tema de la autorización, ¿no? Podías definir a través del usuario a qué podía entrar, ¿no? Entonces una sola definición de identidad te permitía poderlo llevar a otras aplicaciones, ¿no? Y otro tema que nació mucho con esto es que también con la identidad podía yo tener o aplicar políticas de grupo, ¿no? Las políticas de grupo son políticas o conjunto de configuraciones que controlaban el comportamiento y las aplicaciones dentro de un equipo basado en el directorio activo, ¿no? Las políticas de grupo normalmente configuran componentes que son de la computadora y del usuario y normalmente siempre van cayendo de una forma jerárquica, ¿no? Si no tienes dominio, pues siempre tú tienes un GPO, ¿no? Entonces, y la forma, digamos, de configurar una seguridad que se llama en este mundo hardening, pues viene principalmente del lado de los GPOs. Pero tú también podías extender esas políticas a sitios, dominios y unidades organizacionales, ¿no? Dependiendo cómo estuviera la gente distribuida en el directorio activo. ¿Qué pasó después? Bueno, pues obviamente llegó la nube y entonces lo que empezó a hacer Microsoft es que tenía que empezar a platicar con aplicaciones que estaban fuera del entorno on-premises, ¿no? Entonces se creó un primer conector que era el Federation Services, que básicamente lo que eran los primeros intentos de Microsoft de empezar a platicar con aplicaciones externas. Pero obviamente era medio caótico, era muy artesanal y Microsoft se dio cuenta, tengo que llevar toda esta centralización digamos, lo que tengo hoy en premises, lo tengo que hacer extensible a todo el mundo. Entonces, de ahí nació el mover el directorio activo a la nube, en un servicio donde pudiera yo ya tener el control de la autentificación para soportar el nuevo esquema de Office 365, aplicaciones SaaS, entornos híbridos, ¿no? Y inclusive con esto ya se pudo inclusive introducir el single sign-on, pero a través de la nube reforzar mucho con el multifactor y también la gestión de los dispositivos, ¿no? Hoy en día, pues bueno, también nació el tema híbrido, ¿no? Porque también dicen, oye, pero bueno, está padre que estés en la nube, pero sigo yo teniendo acá mis apps o aplicaciones on-premises, ¿no? Entonces, pues básicamente el modelo híbrido tuvo que nacer, ¿no? O sea, no podías desechar lo que ya tenías en el pasado como tal, ¿no? Y así fue la evolución. El Active Directory es el Azure Active Directory como nació, es el directorio multitenant que nació principalmente para controlar las entidades de Microsoft, ¿no? Y básicamente combina muchas funcionalidades de identidades, ¿no? En Azure tú puedes hacer, habíamos platicado al principio que una entidad puede ser una persona, un dispositivo e inclusive aplicaciones, ¿no? En el Azure Active Directory tú puedes, digamos, dar de alta un aplicativo y a ese aplicativo le puedes dar una identidad que a través de un token pueda hablar con otra identidad, ¿no? Puedes integrar los usuarios del directorio activo para que se loguen en una mesa de ayuda a través de los conectores que se tienen de business to business como tal, con un SAP, con aplicaciones de Google, etcétera, ¿no? Entonces, el éxito principalmente de Azure Active Directory es que encontraron la forma desde un punto centralizado en la nube de poder platicar y poder empezar a colaborar con otras, colaborativamente con otras aplicaciones, no solamente de Microsoft, ¿no? Sino de terceros como tal, ¿no? El Azure AD cambió su nombre en el 2023 a Entra ID, pero básicamente es lo mismo, nomás que cambió. La diferencia es que en Entra ID Microsoft le quiso dar un nombre más principalmente a la ID, a la evolución de la identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya digamos en Entra ID ya puedes controlar el acceso de permisos multicloud y credenciales descentralizadas, ¿no? Lo que platicaba un poquito eso de los tokens como tal, ¿no? Entonces básicamente, pues bueno, empezó el AD clásico en el 2000 con premises, en el 2010 con el tema de la nube, pues se convirtió en Azure AD y bueno, y ahora enfocado a tener identidades híbridas y multicloud, pues nació Entra ID como tal, ¿no? Y también la nube permitió también meter un tema que es el multifactor authentication, que vino a reforzar mucho el tema de la identidad, ¿no? Surgió como una respuesta al aumento de ataques cibernéticos relacionados principalmente con el robo de contraseñas, ¿no? A medida que las contraseñas se volvieron fáciles de adivinar o de robar mediante phishing, keyloggers o brechas de datos, pues se hizo evidente que no era suficiente nada más el user y el password, ¿no? Los primeros métodos de multifactor authentication se usaron principalmente en múltiples ambientes. O sea, esto no viene, digamos, de ahorita, ¿no? Tal vez algunos de ustedes para acceder a una VPN les tocó usar estas llaves, ¿no? De RCA, que eran los security. Bueno, pues esto es básicamente un multifactor authentication como tal, ¿no? Y bueno, y esto ha ido evolucionando a esos tokens, pues ahora ya se volvieron digitales, que es a través de Microsoft Authenticator y otras
y otras, Google, o inclusive este tipo de aplicaciones de multifactor también se usan inclusive para los bancos como tal, ¿no? ¿Qué es Multifactor Authentication? Pues bueno, en Azure puedes habilitar principalmente, hoy digamos el Multifactor Authentication en la forma como Microsoft lo habilita es la aplicación que puedes usar en tu celular, en Android o iOS. Pues sigue existiendo todavía el tema de llamada telefónica, que te hablen por teléfono o un SMS, aunque realmente esto ya va de salida. Hoy en día también existen tokens, o sea, son tokens, digamos, que se meten a la computadora y presionas el botón, y este token trae un certificado que te permite también autentificar que eres tú como tal. Y bueno, no se diga la parte biométrica, ¿no? Que se enfocó mucho con la parte de Windows Hello. La parte biométrica viene principalmente integrada al hardware, con escaneo, digamos, de la huella digital o con cámaras infrarrojas, ¿no? Que ya reconocen el rostro como pasa en los celulares, ¿no? Que no significa que sea la webcam, ¿no? Sino que tienes que tener una cámara con infrarrojo para que puedas usar el Windows Hello, ¿no? Y hoy en día, pues ya el Multifactor Authentication, como hemos dicho, pues viene a reforzar mucho temas de acceso a Office 365, a sesiones interactivas con Windows 10 y 11, y también, pues también sigue reforzando el tema de VPNs, ¿no? Como un autentificador dependiendo con el acceso condicional de donde estás, ¿no? Y el Multifactor Authentication, pues hoy viene a reforzar mucho el tema de contraseñas, cumplimiento normativo, etcétera, como tal, ¿no? Y MFA se está volviendo en un tema muy importante, sobre todo cuando empiezas a construir una arquitectura Zero Trust, ¿no? Donde ¿no? empiezas a desconfiar de todo y todo el mundo tiene que identificarse para saber quién eres, ¿no? Ahora, cómo se relaciona el directorio activo bajo el modelo que habíamos platicado de la identificación, autentificación y autorización y auditoría. Bueno, pues el directorio activo funciona como un sistema centralizado de las identidades como tal, ¿no? Y el directorio activo también es responsable de verificar la identidad de los usuarios a través de protocolos como Kerberos, se integra con MFA y estas pláticas que habíamos dicho de Multifactor Authentication. La autorización está basada principalmente a que el directorio activo determina a qué puedes acceder, archivos, recursos, impresoras, qué privilegios puedes tener de lectura, escritura a esos objetos como tal, y también mete información a lo que son los GPOs, ¿no? Para aplicar restricciones o permisos a los usuarios, ¿no? Y obviamente, pues el directorio activo es auditable, ¿no? Obviamente registra siempre los eventos que se pueden hacer, si alguien quiere entrar a una máquina, si alguien hace un movimiento, una acción como tal, todo eso como tal queda monitoreado en logs, ¿no? O sea, no hay forma de que alguien haga algo y no quede monitoreado. Claro, obviamente esos registros se tienen que prender, ¿no? Porque no se prenden, pues bueno, no se pueden detectar, ¿no? Y esa parte de auditoría hoy es muy explotada por estas herramientas de SIEM, ¿no? Que buscan también sacar información de monitorear qué se está haciendo, ¿no? Porque muchas veces muchos administradores de TI pues no lo ven como tal, ¿no? Entonces, para concluir esta parte del directorio activo, pues en entornos on-premises el directorio activo sigue siendo el punto central, ¿no? Hoy en día no ha muerto, sigue existiendo y sigue existiendo. Para entornos de nube, cuando todo el mundo está en la nube, pues bueno, el Azure AD, ahora Entra ID, pues sería el que te va a controlar la identidad para aplicaciones SaaS y cloud. Y bueno, y si quieres tener los mejores unos, pues eso puede ser en tema híbrido, ¿no? Entonces, el Active Directory está enfocado principalmente a identidad y control de redes locales o aplicaciones locales, y Entra ID va enfocado principalmente a lo que es integración de redes modernas. Dicho todo esto, ahora vamos a poner cómo ponemos en marcha todo esto, ¿no? ¿Cómo puedo usar la identidad de un directorio activo on-premises o en la nube para proteger datos? Bueno, pues Microsoft, digamos, dentro de todas las funcionalidades que ha salido, hay una aplicación que se llama Microsoft Purview. Y Microsoft Purview viene a resolver un tema básicamente que es un problema de clasificar y proteger la información. ¿Y qué ha pasado? Pues lo fácil se vuelve seguro, ¿no? La clasificación de la información no busca complicarnos el trabajo, sino proteger lo que hacemos básicamente día a día, ¿no? Lo que usamos a diario puede estar etiquetado correctamente, es más fácil de automatizar su protección, ¿no? Pues, si puedo identificar de qué tipo es, ¿no? La información, pues hoy en día es responsabilidad de todos, ¿no? O sea, cada documento, cada correo, cada archivo que compartimos, pues bueno, pues es importante, es información clave para la empresa y es importante poderla clasificar para poder tener una responsabilidad compartida de cuidarla entre todos, ¿no? Los atacantes siempre van a buscar
información, principalmente secuestrar información para extorsionar, ¿no? Entonces, hoy en día las amenazas, pues, bueno, pues, obviamente siempre van a buscar romper puertas, enlaces, leyendo correos, y la clasificación de la información nos permite también poder aplicar controles de sensibilidad y evitar, lo más importante, que caigan en manos equivocadas, ¿no? No todo vale lo mismo y no todo se protege igual, claro, o sea, no es lo mismo un archivo de cotización que un listado de clientes con datos sensibles, ¿no? La clasificar la información pues, nos permite aplicar la protección adecuada a cada tipo digamos, dependiendo del contenido de la información que se tiene y sin entorpecer el trabajo diario, ¿no? ¿Y por qué debemos de clasificar? Pues bueno, para prevenir, ¿no? No debe ser usado siempre para proteger, ¿no? Muchos incidentes de seguridad ocurren porque la información no está bien clasificada o identificada y menos protegida, ¿no? Cuando clasifican la información desde el origen evitamos filtraciones, sanciones y tiempos de respuestas innecesarios. Pero dicho esto, ¿qué ha pasado con el mundo? Bueno, pues antes vivíamos mucho en los años 90 y antes cuando esto estaba antes de la nube, pues bueno, estábamos en una oficina, teníamos el firewall y todo estaba, pues el director activo estaba controlando a los usuarios, los dispositivos, las aplicaciones y los datos. Pero hoy en día, con el tema de la nube, pues prácticamente la información está regada, ¿no? O sea, ¿quién no tiene información de una empresa o que haya tomado algo? O sea, prácticamente la información está en todos lados, ¿no? Información que puede ser sensible, que puede ser clasificada, pues bueno, hoy está regada en todos lados. Microsoft Purview es una plataforma unificada de gobierno, cumplimiento y seguridad de gestión de datos de Microsoft, ¿no? Principalmente el objetivo de Purview es proteger y administrar los datos, ¿no? Tanto en la nube como en premises, ¿no? Y las funcionalidades pues, principalmente que tiene Purview es la gobernanza y gestión de datos, la protección de la información, la gestión de riesgos y cumplimiento a través de políticas de data loss prevention, la privacidad y cumplimiento regulatorio a través de paneles de compliance y la seguridad de datos en ambientes híbridos multicloud, ¿no? O sea, políticas que tú puedas llevar para controlar todo el ciclo de vida de la información. En esta presentación, para el caso de uso, me voy a enfocar principalmente a lo que es la protección de datos, a lo que es la aplicación de etiquetas, ¿no? Dicho esto, en lo que se refiere a Information Protection, repasemos algunos conceptos básicos. Clasificar en Microsoft Purview significa que un equipo puede tener una etiqueta, o sea, un atributo es una etiqueta. Yo etiqueto un documento a un correo. La etiqueta puede ser visible, es como para que me entiendan, como una marca de agua, y la marca de agua como tal tiene como propósito informar al usuario cómo debe tratarse ese contenido, que es muy diferente a protegerlo. Protegerlo no es nada más clasificarlo, sino es ya meter un componente de seguridad como es un cifrado al documento y al correo. Y esto se logra usando una tecnología que viene desde de hace varios años que se llama Right Management, que es parte de Azure Information Protection. Ahora, ¿qué relación puede ser? Pues un documento que puede tener una etiqueta y una protección asociada, ¿no? Por ejemplo, al aplicar a un documento una etiqueta de confidencial, pues automáticamente un documento puede quedar cifrado y se limita el acceso solamente a las personas que pueden accederlo. Pero también puede haber documentos que puedan quedarse sin proteger, simplemente lo clasifico, digo que es confidencial, pero al no ponerle este cifrado, pues bueno, solamente queda como informativo, pero eso no implica que no pueda ser robado. Con Azure Information Protection tú puedes establecer etiquetas, o sea, es decir, puedes empezar a etiquetar la información de forma automática o de forma manual, cifras, documentos y correos electrónicos, y a través de la identidad del usuario puedes empezar a tener control de quién puede ver, editar y compartir. Puedes prevenir la pérdida de datos porque también al clasificar los documentos y cuando empiezan a moverse, digamos, estos documentos en el correo, en un Teams, en un SharePoint y empiezan a ser accesibles afuera, la Data Loss Prevention empieza a decir, oye, este documento que es clasificado como interno, pues hay una regla que nos dice que no debe salir de la organización, ¿no? Y puedes empezar a prevenir o pedir permiso de que, oye, este documento que es interno, me das permiso para que pueda salir como tal. Entonces, esta parte se empieza a habilitar como tal, ¿no? Y obviamente pues todo queda auditado y registrado como tal, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esta parte de Microsoft Information Protection? Me voy a salir tantito de mi presentación, entonces tantito, voy a poner este PowerPoint. Sí ven mi PowerPoint, ¿verdad? Fer. Sí, Sí, ok. Perfecto, bueno. Sí, lo veo. Este PowerPoint ahorita, si se dan cuenta, aquí yo tengo la versión de Office. La versión de Office dice que ahorita estoy logueado como una cuenta de PCO y tengo conectados los servicios. Fíjense cómo Microsoft Office ya empieza
a usar, digamos, este PowerPoint, ya empieza a fusionar o a manejar mi identidad con la parte del aplicativo, ¿no? Me voy a regresar a la presentación. Sí, en la parte de acá arriba está el logo, digamos, ahorita estoy logueado como PCO, ¿no? Que es digamos, la institución donde manejo. Me voy a switchar ahora a una cuenta que es un tenant que tengo, que es un tenant de prueba, que es en das.mx. En esta tenant yo tengo habilitado lo que es Microsoft Information Protection. Y algo que cambió, no sé si lograron a ver aquí arriba, es que ya a partir de aquí, cada vez que yo haga un documento, ya me va a solicitar que tengo que clasificar el documento, es decir, que tengo que poner una etiqueta, ¿no? Y aquí las etiquetas, pues bueno, puede ser una etiqueta pública, digamos que no necesito dar, o sea, es un documento que es público. Puedo crear estas etiquetas donde puedo decir que es una información clasificada, y en la información clasificada, si se dan cuenta, ahorita yo definí que fuera de uso interno, de uso confidencial o de uso comercial. Pero esto es básicamente lo que comentaba, ¿no? Clasificar no significa proteger. Aquí en este caso solamente estoy poniendo una marca de agua que trae el mismo documento, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo muevo esta clasificación a la protección? Si se dan cuenta aquí, cuando ya meto la información clasificada, protegida, tengo la misma definición, nomás que la diferencia es que ya aparece un candadito. Cuando yo pongo esta información del candadito, aquí ya no solamente empiezo a clasificar, sino que empiezo a proteger la información. Y esta información que empiezo a proteger ya está alineada o está con mi identidad, con el usuario que estoy usando aquí en PowerPoint, ¿no? Es decir, Eduardo Hernández, que es el que tengo aquí el usuario, eduardo.hernández@das, es quien está clasificando proteger. E inclusive también una de las virtudes que tiene esto es que yo también puedo inclusive poder compartir información con externos e inclusive personalizar un poquito la información, ¿no? Aquí me mandó un error porque realmente no estoy logueado como tal, ¿no? Pero aquí básicamente esta información de externos, pues bueno, me permite tener más información como tal de usuarios, ¿no? Lo mismo pasa en el correo, ¿no? Si yo empiezo a abrir el correo y en el correo entro a mi perfil, digamos, de DAS, el correo también hereda, el correo también hereda esta como tal, ¿no? Estoy aquí logueado también como DAS. Cuando yo abro un correo como tal, el correo también me obliga, principalmente me obliga también a hacer esa clasificación. Entonces, esa clasificación que yo tenía tanto en el PowerPoint, pues también sigue existiendo aquí. Ahora, aquí se da una cosa muy interesante. ¿Qué pasa si yo clasifico el correo como público y pongo y anexo un correo digamos que tenga una protección? Ah, pues bueno, el correo va siempre a heredar la característica de, digamos, el valor de la protección que tiene el documento. Entonces, si yo inserto o atacho un documento que tiene cifrado, pues este documento va a cambiar automáticamente la clasificación a este documento, ¿no? Entonces, esto también es muy interesante, ¿no? Porque a través de mi identidad y a través del usuario que yo estoy mandando, pues ya empiezo a tener este control de las etiquetas. Entonces, esto, ¿por qué es muy importante? Porque el documento es el que tiene la seguridad y está alineada a mi seguridad, ¿no? También otra cosa que yo también puedo hacer mucho es puedo encriptar la información poniendo un certificado e inclusive puedo decir que este correo lo manda una persona y no se puede, no la puede forwardear a otra persona, ¿no? Sino que la conversación queda como tal, ¿no? Entonces, y en esta parte de manejar con externos, pues también puedo definir diferentes dominios, ¿no? Puedo decir esta etiqueta solamente lo pueden abrir personas que pertenezcan al dominio das.mx y también con personas que pertenezcan al dominio PCO como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es una de las ventajas que se tiene principalmente con la parte de clasificar la información como tal, ¿no? Entonces, esto es un poco de lo que comentaba, o sea, esto es la forma como estoy amarrando mi identidad al documento. El documento es el que tiene El documento es el que tiene la protección. Entonces, no importa dónde está el documento. Aquí lo que va a hacer el documento es que me va a pedir mis credenciales de Office 365 con Multifactor Authentication para poder acceder al contenido. Entonces, aquí la identidad juega un papel muy importante para proteger la documentación y espero explicarme bien, ¿no? Otra cosa que también puedo hacer es que también puedo personalizar un poquito los permisos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo también decir quién puede verlo, quién puede editarlo, un editor restringido.
puedo decir quién es el owner o poner más de una persona como owner para editarlo, e inclusive puedo controlar el ciclo de vida del documento, es decir, puedo decir que este documento se muere tal día, ¿no? E inclusive documentos que ya estén también en la parte del portal con otro tipo de licenciamiento, yo puedo también hacer un tracking y revocar el acceso de un documento sin importar dónde esté como tal, ¿no? Entonces, esta es una característica muy interesante que tiene principalmente la parte de Information Protection, ¿no? De empezar a meter información en el correo y poderla controlar como tal, ¿no? La seguridad no está, entonces, aparte de que está dentro en sí, dentro del archivo, realmente la seguridad radica en la identidad de quien lo accede, ¿no? O sea, si yo tengo un documento protegido, para poder acceder al documento me va a pedir un login y un password. Ejemplo, si yo tengo un documento y lo clasifiqué como confidencial en otra organización y ahora que estoy en PCO trato de accederlo, pues obviamente me va a pedir las credenciales de esa organización donde fue originalmente creada, ¿no? Si no tengo esas credenciales, pues obviamente no voy a poder entrar, ¿no? Entonces, esto garantiza también que puedo empezar a proteger la información con la identidad digital que tengo. Claro, obviamente usando esta parte de clasificación, ¿no? Entonces, este es un caso práctico de cómo llevo la parte de identidad como tal, ¿no? Al correo como tal, ¿no? Y ya para terminar, pues bueno, los retos y futuros de la identidad. Pues bueno, los retos que hoy en día vienen muy fuertes son la gestión de contraseñas y inseguras sigue siendo un tema que van a tener que trabajar. El robo de identidad y las credenciales sigue siendo un tema para el tema de ransomware como tal. Inclusive el robo de identidad no solamente digital, ¿no? Sino también físico en México es el principal delito que está creciendo para robar identidad física, para sacar créditos, etcétera, como tal. Un tema que va a ser muy fuerte es la experiencia del usuario, ¿no? Y sobre todo que el tener que adoptar el multifactor authentication, que mucha gente muchas veces genera fricción. Oye, esto me lo pide varias veces, pero bueno, es un tema, ¿no? La falta de centralización de las pymes también es muy importante, ¿no? El adoptar un directorio activo se vuelve muy importante y no se diga el cumplimiento regulatorio, ¿no? El futuro de la identidad, como lo estamos viendo, es que pues lo que se busca mucho es ya no usar mucho el password, sino usar basado mucho la parte de biometría o estas llaves de passkey. La identidad se está buscando también que sea descentralizada, o sea, que se busque mucho los wallets digitales como tal. El Zero Trust viene con una tendencia muy fuerte para validar todo el tema de no confiar en nadie por defecto y validar que continuamente el dispositivo, el contexto y el riesgo como tal, y no se diga la inteligencia artificial, ¿no? Que va a empezar a meter un tema de geolocalización, identificación, horarios, quién pide, sobre todo se va a basar mucho en el comportamiento usuario para ser un factor de identidad como tal, ¿no? ¿Y cuál sería el riesgo de no usar el Active Directory? Pues bueno, pues el no tener una gestión descentralizada, un Montessori, de que cada quien se administra como quiera, el no tener usuarios y contraseñas locales, lo que les platicaba ahorita, no puedes tener usuarios locales y cuentas de Office 365 totalmente aisladas, totalmente desconectadas, ¿no? Puedes tener una máquina totalmente insegura con un usuario genérico, local admin, y por acá tienes otra seguridad con Office 365, ¿no? Entonces, aquí lo que es muy importante es sincronizar el single sign-on, ¿no? Que la misma cuenta que uses para loguearte en el equipo sea la misma cuenta que uses en Office 365, ¿no? Porque te va a dar más controles de seguridad, ¿no? El tener GPOs, el tener el FFA, el inventario y el cumplimiento también, visibilidad de quién está usando el equipo, quién se está logueando como tal y también tener si el endpoint es comprometido, pues también tener una forma de poderlo aislar y revocar accesos básicamente, porque tienes el control del dispositivo, ¿no? ¿Qué servicios pueden ustedes acceder a través de nosotros? Bueno, pues la implementación si no han implementado el directorio activo on-premise o en híbrido, pues búsquenos, nosotros les podemos ayudar mucho a hacerlo. Si tienen problemas o ya tienen un relajo en el directorio activo y necesitan hacer migraciones, nos apoyamos mucho con Quest para usar las herramientas de Microsoft tanto para migraciones como para también robustecer la parte de los GPOs administrativamente. Hemos hecho una alianza muy fuerte con Acronis para manejar el tema de tener un plan de respaldos, no solamente de equipos o máquinas virtuales, sino del directorio activo, que es muy importante, respaldos inmutables como tal. También Acronis nos permite extender el EDR a una funcionalidad de XDR, que es el que puedas monitorear la postura de seguridad, ¿no? ¿Cuántos administradores tienen Office 365, pero no tienen, digamos, bien administrado la gestión, los usuarios que deben de estar, los permisos en Office 365 como tal, ¿no? También Acronis nos permite también hacer un backup y un restore de todo lo que es Office 365, el correo, OneDrive, SharePoint, de forma masiva o de forma individual, escalonada como tal.
Y bueno, y esta parte que les acabo de enseñar, Microsoft Purview, pues también les podemos ayudar mucho a implementarla. Los guiamos en el licenciamiento, no tienen que comprar i5, hay add-ons. El demo que acabo de hacer fue con premises, pero bueno, aquí el mensaje que les queremos enviar es que los servicios de identidad con esta marca que acabamos de crear, PC Shell, les podemos ayudar mucho. Y bueno, pues no olvidar que hoy en día pues la identidad es el nuevo perímetro de seguridad, ¿no? Y tomo una frase de un gran maestro del TEC de Monterrey de seguridad informática que habla que la estrategia de seguridad se debe basar principalmente en inteligencia, recargarse en soluciones integrales, tecnología, procedimientos y gente, y esto tiene que ser supervisado y medida, ¿no? O sea, esto tiene que ser auditable y debes de ajustarla conforme al tiempo para que sea como tal, ¿no? No me queda más que agradecer mucho, pues, que me hayan aguantado toda esta hora con toda esta información. Espero que haya sido muy Edu. enriquecedora pues, si hay preguntas, adelante. Sí, de hecho, Fer. justamente, muchas gracias, Edu. Antes de cerrar, queremos agradecerles sinceramente por haberse conectado en esta sesión y si tienen alguna duda o comentario, pueden levantar la mano para abrir su micrófono o escribirla directamente en el chat. Estaremos encantados de responderlas. Mientras damos unos minutos para sus preguntas, en su pantalla les va a aparecer una breve encuesta. La verdad nos ayudaría mucho contestando, que nos pudieran apoyar contestándola, ya que su opinión pues es muy valiosa para seguir mejorando los eventos. Y bueno, igual si nos pueden compartir sus correos electrónicos en el chat, con gusto les vamos a enviar la grabación de este webinar y las invitaciones de nuestros futuros eventos. Entonces, pues muchas gracias nuevamente por su participación. Rod, no sé si quieras agregar algo más. Muchísimas gracias, Fer. Pues nada más agradecer su asistencia. Aquí, como pueden ver, pues les invitamos también a que si es de su interés, nosotros podemos agendar una demo gratuita. Igualmente, si ya tienen algún gerente de cuenta que los atienda, pues está a sus órdenes. Y no les voy a compartir también mi teléfono y mi correo para que podamos hacerles cualquier tipo de consultoría. Y bueno, simplemente para concluir pues agradecer su asistencia, su participación en este webinar. En PCO creemos que la ciberseguridad no es solo una necesidad técnica, sino es una estrategia clave. Es algo fundamental para proteger el crecimiento, la innovación y pues la continuidad de todo el negocio. Nos encantaría que nos siguieran considerando como aliados estratégicos en sus próximos proyectos de tecnología, de ciberseguridad. Y pues créanme que todo nuestro equipo de expertos está listo para acompañarlos en cada etapa, desde el diagnóstico hasta la implementación de soluciones personalizadas. Eh, Dicho esto, los vamos a invitar a visitarnos a InfoSecurity los días 30 de septiembre y 1 de octubre en el stand 109, donde podrán vivir pues una experiencia con nuestras soluciones y aliados como Dell Technologies, Sophos o Absolute. Ahí los estaremos esperando y bueno, nos dará mucho gusto saludarlos por allá. Y por supuesto, bueno, que estén atentos a nuestros próximos webinars y eventos donde seguiremos compartiendo contenido relevante para fortalecer su entorno digital. Por mi parte sería todo, Fer. Equipo, no sé si quieran comentar algo más, pero bueno, gracias nuevamente y gracias por confiar en PCO. Hasta pronto. Si quieres, Rodrigo, perdón, contesto rápido dos Adelante, preguntas que Lalo, por están en el favor. chat. Arturo Hernández pregunta, ¿qué pasa si me roban el celular y no puedo entrar con Authenticator? Definitivamente es un tema, es un tema. De hecho, próximamente estamos preparando un webinar para que ustedes puedan crear un plan de respuesta en caso de que te roben el celular, porque el celular es un tema y en el celular pues está esta parte del Authenticator. Mira, Arturo, lo que yo te diría es que pues, obviamente lo ideal es que tengas más de un multifactor authentication como tal, ¿no? O sea, porque sí, es un hecho, ¿no? Si no vas a poder entrar, si te roban el celular. Pero aquí lo que es muy importante es que des aviso a tu administrador de TI y tenga tu empresa tenga un plan para inmediatamente pueda bloquear tu cuenta, cambiar la contraseña e inclusive las credenciales de Authenticator se pueden también apagar como tal, ¿no? O se pueden bloquear como tal, ¿no? Pero sí, obviamente aquí tienes que tener un plan de respuesta de parte del administrador de TI, ¿no? Porque sí, definitivamente el robo del celular te va a inhibir esa parte, ¿no? Y de Octavio, de la pregunta que comentaba, sí, ese es un tema totalmente, ¿no? Muchas veces cuando
tú das de alta un usuario, digamos, dentro del directorio activo y empiezas a usar el AD Connect para sincronizarlo con Azure AD, sí, algunos equipos aparecen como registrados, ¿no? Pero también aquí sí hay que trabajar mucho porque hay que moverlos a un ambiente híbrido, ¿no? O sea, de conexión híbrida y sí, eso tiene que ver mucho también. En el AD conector, si no mal recuerdo, creo que hay una parte donde configuras también el poder no solamente sincronizar los usuarios, sino también los dispositivos que hay en un AD. Y creo que por ahí es como resuelves este tema. Pero bueno, sería cuestión no sé si es el punto puntual, pero bueno, eso, Jesús, con mucho gusto lo podemos ver puntualmente, ¿no? Y bueno, creo que no sé si son, bueno, no sé, creo que son las preguntas que he visto. Manuel pregunta, ¿las etiquetas y categorías de protección aparecen en algún menú de Word, Outlook, Excel o es necesario hacer algo en PureView? Sí, es necesario. Sí, obviamente en PureView tú lo que haces es que defines las etiquetas y la protección y se las asignas al usuario que las va a usar. Entonces sí, definitivamente es una configuración. Primero defines las etiquetas y después defines quién las va a usar y automáticamente esas políticas ya se aplican después de 24 horas y te aparecen en los menús de Office, ¿no? Lo que es muy importante es que aquí uses el Office que viene en el Pro Plus, que se llama el Office que viene, digamos, el que bajas de Internet, ¿no? Estas etiquetas podían funcionar con un Office Professional o versiones anteriores, sí, pero lo ideal es que Microsoft lo esté empujando a que uses el Office que viene, el corporativo, ¿no? El que bajas de Office 365, ¿no? Como tal. No sé, no veo más preguntas. Y bueno, perfecto. Y sí, claro que sí, Octavio, te presento los slides, claro, y vemos el tema puntual, si quieres también, no te preocupes. No sé, ¿alguna otra pregunta, inquietud? Si quieren ver más a detalle lo de la clasificación de información o hacer una prueba, con mucho gusto también aquí lo podemos hacer porque fue muy corto el tiempo, ¿no? Para tanta información. Pues creo que es todo, Rodrigo, Fer, creo que no veo más Listo. preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Lalo. Fer, ¿algo que nos quieras compartir antes de concluir la sesión? Sería todo. De hecho, muchas gracias por conectarse y sí estaremos compartiendo la presentación y la grabación. Si nos pueden seguir compartiendo sus correos, se los agradeceríamos mucho. Y bueno, de mi lado también sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a Listo. todos, muy Pues amables. gracias, auditorio. Los vemos en InfoSecurity, están 109. Ahí ya compartimos la información y pues muchas gracias por su asistencia. 30 de septiembre y 1 de octubre. Tengan todos un excelente jueves. Hasta Gracias a luego. todos. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Buen día, gracias.